Buenas tardes, hermanos. Aquí ya presentando el capítulo 25 de Mateo. Realmente ya nos faltan 3 capítulos para terminar. El día de mañana el hermano Mauricio nos estará compartiendo el capítulo 26, exponiéndolo. Y realmente pues son capítulos muy interesantes, muy largo en versículos y en contenido ni se diga. Tiene profundos contenido. Hay que leerlo, meditarlo, reflexionarlo y ver también la manera, el contexto histórico, cultural de lo que Jesús está tratando de querer enseñar a sus discípulos en estos capítulos. Recordemos que el capítulo 24 comienza con decirle Jesús a sus discípulos que viene una destrucción para el templo de su época. Y los discípulos hacen la pregunta al Señor: ¿cuándo serán estos días? ¿Y cuándo será el regreso de su venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Entonces el capítulo 25 continúa el Señor Jesús ilustrando a los discípulos y ilustrándonos a nosotros a mirar cómo va a ser el día de su venida. Y el Señor va a usar parábolas, y al final el Señor ya no va a usar parábolas, y eso vamos a entrar ahí ya cuando estemos en esos versículos. Hoy vamos a tocar varios versículos del capítulo 25 y espero que podamos ahí aprender, aplicar lo que hemos aprendido y mirar cómo el Señor habla nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor nos trata de decir aquí? Enseguida vamos a mirar del versículo 1 al versículo 13 la parábola de las 10 vírgenes, y muchos de nosotros conocemos este tipo de parábolas, pero en su contexto anterior el Señor está respondiendo a los días de su venida, al día que vendrá el fin del siglo, así como también cuándo sucederán esas cosas, que el Señor también ya ha respondido esto a sus discípulos. Así que continuemos, entremos con este capítulo 25. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y algo raro aquí, ¿verdad? No está hablando de que este esposo, de esta persona, sexo masculino, tiene un harén de mujeres, o estas 10 vírgenes se van a casar con el esposo. Hay que entender también el contexto tradicional del que Jesús está hablando. En la ley talmúdica se acostumbraba a buscar a 10 damas para acompañar al novio a recoger o ya a tomar a su esposa, para encaminarlos a lo que sería el matrimonio formal y a la celebración de bodas que se llevaría a cabo. Entonces esto es muy importante, porque para nosotros hoy en día a lo mejor no tiene mucho sentido, pero esto es lo que se hacía en los tiempos de Jesús. Los discípulos tenían que entender claramente lo que Jesús les está diciendo. Entonces vamos a mirar también la comparación del versículo 2. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudentes, insensatas, a una las muestra. La prudencia tiene que ver con la preparación, tiene que ver con aquello que uno se anticipa para lo que va uno a hacer. La prudencia tiene que ver con la responsabilidad de lo que se está haciendo. En este caso, estas 5 vírgenes prudentes se iban a preparar para este día. Entonces las 5 insensatas habla de la inmadurez, y habla también de la que no pensaban correctamente acerca de este evento tan importante. Entonces miremos aquí también cómo el Señor hace estas dos comparaciones y en qué lugar cabemos tú y yo, porque mira, estas 10 vírgenes, las 10 estaban invitadas a la boda. Entonces el Señor dice 5 y 5, 5 insensatas, 5 prudentes. Miremos qué va a pasar también enseguida. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora el aceite también servía en aquel entonces como combustible para las antorchas, y se cree que en ese entonces eran antorchas, ¿verdad? Ahí se le puede llamar lámparas, pero las antorchas servían para alumbrar el camino. Entonces en el matrimonio de ese tiempo se acostumbraba a 3 pasos. Primero consistía en lo que era el compromiso que hacían los padres, un núcleo muy, muy pequeño entre los novios. El segundo paso era el desposorio, donde ya ambos contrayentes pues estaban de acuerdo y no pasaba nada, no como el día de hoy, que
se juntaban antes de casarse, sino que el desposorio ya era un compromiso. Pero aproximadamente al año o en el transcurso de ese año el esposo llegaría a celebrar la boda. Entonces era algo de repente, no se avisaba más que cuando ya se entraba a la puerta del pueblo. Habían personas que decían, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces ese era el día del matrimonio, de las bodas, de celebrar las bodas. Entonces te digo, para los discípulos esto encajaba perfectamente, esta parábola. Entonces miramos a estas vírgenes, que las 10 fueron llamadas también, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Bueno, 5 tomaron como en poco valor la celebración de esta boda. Y 5 se prepararon, fueron prudentes, se anticiparon. No solamente llevaban sus antorchas, sino que con ellas llevaban aceite por si se les termina el aceite. Y al final daré un punto ahí bastante interesante acerca de lo que es el aceite y nuestras lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, nota aquí que las prudentes, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. O sea, la espera fue tanta del esposo que pues ambos equipos o las 10 cayeron en sueño. Pero checa lo que pasó en el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto es lo que te decía, cuando ya aparentemente estaban esperando, se durmieron, las 10 eran invitadas, pero había alguien más esperando al esposo a la entrada. Era quien les avisaba a las vírgenes que llegaba el esposo. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí otra vez las 10 se durmieron, pero las 10 estaban atentas a ese llamado. Y las 10 se arreglaron y se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es el versículo 7. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Aquí interesante, porque también el prepararse es algo individual, no es por equipo, ¿verdad? Y miramos aquí que las insensatas pues nunca llenaron, nunca se anticiparon, no precavieron, no fueron diligentes con este evento, sino que lo tomaron por poco. Entonces, ¿cómo tomamos tú y yo esta invitación que se nos hace a nosotros a la boda del Cordero? ¿Lo hacemos de una manera negligente o diligente, prudente o insensatos? Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, y este es un punto donde yo también me quedé pensando que podría tratarse de las 5 prudentes, podría tomarse algo así como envidiosas, ¿verdad? Como que no quisieron compartir con aquellas. Pero ese no es el punto, porque cada uno sabe su responsabilidad. Estas 5 vírgenes prudentes sabían la responsabilidad de que si ellas se perdían, ese evento era lo más importante que se tenía que celebrar en aquel momento. Y miramos que las otras 5 se les hizo fácil pedirle a las que traían combustible, ¿verdad? Pero estas 5 que se prepararon, pues no pudieron compartir este aceite. A su vez, si hubieran compartido, se hubieran quedado las 10 sin ir a las bodas. Versículo 10. Pero mientras se iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Entonces esto también tiene que ver con el contexto histórico y tradicional de la época, porque se habían tomado en cuenta 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes para ellos era un evento único, y tanto el invitarlas era una invitación de prestigio, como el desecharlas también marcaba ese error en sus vidas, ese error en este tipo de eventos. Es muy probable que estos casos ya habían sucedido, por eso el Señor está contando este tipo de parábolas. Y se cerró la puerta. Después el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y aquí es donde yo recordé la historia de Noé, cuando el Señor
también nos la contó como en los días de Noé. Todos sabemos de que después de que se cerró aquella puerta ya no hubo más entrada en el arca. Miramos el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta era una respuesta tan corta, pero tan llena de significados, tan llena de rechazo. Entonces, aunque eran invitadas, por no estar preparadas, no se les conoció. Es como que si la antorcha fuera la entrada principal para este tipo de eventos. El versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esto el Señor concluye con esta parábola diciéndonos también de que, otra vez, de que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, miramos que estas 10 vírgenes fueron tomadas en cuenta a la celebración de la boda. 5 lo tomaron a juego y 5 lo tomaron muy en serio. Y el Señor nos dice que estemos velando y preparándonos para esta ocasión. Enseguida viene el versículo 14 y viene la parábola de los talentos. Y miremos aquí en la parábola de los talentos que va a suceder también, porque es un contraste con lo negligente, lo diligente, y también con el ocio. También tiene que ver esta parábola. Y recordamos que el Señor está respondiendo a sus discípulos con parábolas, y enseguida va a relatar ya algo que es real, ya no es parábola. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido ganó 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Del 1 al 19 nos relata cuál es el punto de esta parábola. Este señor repartió sus bienes. Algo interesante aquí es de que muchos de nosotros no entendemos esta parábola, porque tiene que ver también con el contexto histórico y tradicional de la época de Jesús. Entonces, para una persona rica, una persona que tenía muchos bienes en aquel entonces, era común de irse lejos, o si se iba lejos, en vez de meterlo al banco, era común repartir entre sus siervos sus bienes. Yo me encontré con varias preguntas en esta parábola. Por ejemplo, ¿qué significan talentos? ¿Serán los talentos como los dones naturales o sobrenaturales de las personas? ¿Estará hablando también de los talentos de vender, como normalmente se le conoce, comida en las iglesias o otras cosas? ¿O de qué se estará tratando, verdad? Entonces, en mi estudio del día de hoy, yo estuve mirando de que los talentos eran una unidad de medida y no era una sola pieza, sino que por lo menos en algunas tradiciones habla de monedas, plata, oro, no sé si en las traducciones diferentes esto lo especifica, pero se trataba por lo menos de monedas, y un talento equivalía a mucho valor. El que tenía 5 pues tenía más valor, ¿verdad? Entonces miremos en ese contexto también, de que no está hablando acerca de alguien que tiene un talento sobrenatural o algo que pueda hacer, ¿verdad? Más bien consideré esta parábola como recursos, talentos, tiempos, habilidades, ¿verdad? Esto es lo que tiene que ver en esta parábola. Eso es lo que yo pude estar observando. Entonces vemos de que el que se le dio 5, conforme a su capacidad, dice ahí que el Señor da talentos conforme a la capacidad de cada uno, da sus dones y talentos a cada uno conforme a lo que uno puede hacer. Entonces, por ejemplo, el que había recibido 5 fue y negoció. Ahí estamos hablando de negocio, nos está diciendo no se nos especifica qué realmente hizo con este dinero, pero lo que sí es un énfasis importante es que ganó otros 5, al igual que él recibió 2.
Pero encontramos con aquel que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces miramos otra vez la diligencia y la prudencia y la insensatez, ¿verdad? La negligencia y la diligencia. Dos de ellos, aunque no se nos dice con qué negociaron, pues fueron audaces, ocuparon su habilidad, su capacidad, invirtieron, generaron otra ganancia, estaban en el negocio de su señor. Pero aquel que lo enterró, pues hizo caso omiso a esta encomienda de su señor. Ahora, otro dato importante aquí es de que los talentos no eran el señor de los bienes o el dueño de los bienes, no se los regaló, se los dio para que lo hicieran más. Entonces esto es bastante importante, ¿verdad? Cuando a veces nosotros decimos ¿qué has hecho del talento que él te dio? Pues el Señor ha puesto una capacidad en cada uno de nosotros para poder administrar, desarrollar, invertir y también buscar a otros que hagan lo mismo con lo que el Señor les ha dado, capacitar a los santos, dice más adelante el apóstol Pablo. Entonces miramos ya el versículo 20, ¿qué pasó? Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo. El 19 es muy importante, disculpen que haga yo esta pausa. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Miramos el tiempo ahí también importante, que aunque pasó mucho tiempo, el señor, el dueño de los bienes, regresó otra vez por sus bienes y se puso a hacer cuenta con ellos. El versículo 20, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y es interesante cómo el siervo fiel responde a su señor, ¿verdad? No dice yo me los gané y estos 5 son míos y 5 para ti. No, él está consciente de que todo lo que ganó es para el Señor, no hay ningún mérito en él. El 21 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Ahora note aquí, buen siervo y fiel. No le dijo eres inteligente, buen siervo inteligente. No le dijo buen siervo habilidoso o buen siervo maravilloso. No, él siempre dijo 2 palabras: buen y fiel. Bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, interesante cómo el Señor termina esa frase: entra en el gozo de tu Señor. No es el gozo del siervo. El siervo sí va a gozar en el gozo de su Señor. Y yo miro aquí la bondad de este Señor, porque no cualquier siervo es invitado al gozo de su Señor. Entendamos que también en un sentido el Señor está hablando del cielo aquí. Para nosotros los cristianos el mayor gozo que puede haber es estar en la presencia donde Cristo está. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Lo mismo este señor, aunque pudiéramos evaluar las cantidades, uno 5 y el otro 2, el punto aquí es de que los 2 hicieron su trabajo que se les pidió. Y lo mismo, el 24, el 23 dice que también el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Otra vez el Señor usando estas 2 palabras a lo mejor para resaltar la fidelidad de este siervo y la bondad de este siervo. Nunca se enalteció. Y otra vez el Señor termina con la misma frase: entra en el gozo de tu Señor. Me imagino que para entrar en el gozo del Señor de estas personas era lo máximo. No le importaba si el Señor, el dueño de los bienes, le recompensaba con materiales o no. Para ellos era importante entrar en el gozo de su Señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí quiero hacer una pausa. Ese señor reconocía a su Señor, no por bondadoso, no por el gozo de su Señor. Este tenía un conocimiento a medias de este dueño de estos bienes. Sabía que era un hombre duro, sabía que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
En otras palabras, más bien, en vez de justificarse, veo que este señor está como diciéndole: eres injusto porque haces cosas que tú no haces, recoges donde tú no siembras, recoges donde tú no esparces. En otras palabras, estas cualidades solo le pertenecen a Dios, pero él tenía un falso temor de Dios. Por eso dice el 25: por lo cual tuve miedo. Los otros al igual se les entregó más y no respondieron de esta manera, se pusieron a trabajar. Este señor nada más se le entregó un talento, pero tuvo miedo. ¿Qué hay de nosotros? Tenemos miedo en lo que el Señor nos ha dado, en compartir, en hacerlo más, en hacerlo fructífero. Versículo 26: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Ahora esto es lo inverso a lo que le dijo a los otros dos siervos: malo y negligente. Otra vez aquí la negligencia tiene también que ver con el ocio, tiene que ver también con lo inmaduro, tiene que ver con aquellas personas que no tienen un buen juicio de lo que Dios espera, de lo que Dios nos pide a nosotros, nuestras responsabilidades. Este siervo estaba obligado a trabajar para su señor. Y digo obligado porque un siervo eso es lo que le pertenece a otra persona. Y aquí el dueño de los bienes le responde en el 26: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcís. En otras palabras, tú sabes de que soy duro como tú lo dices, pero también soy bondadoso. Chequemos lo que hizo con los dos primeros siervos. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aunque involucra bienes materiales aquí, más bien el punto es de que no se hizo lo que el Señor, el dueño de los bienes, esperaba que hiciera este siervo malo y negligente. ¿En qué balanza nos encontramos? ¿Estamos en los siervos buenos y fieles o estamos en los malos y negligentes? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre, como dueño de su siervo, tenía todo el derecho de hacer con él lo que quisiera, así como hizo con los buenos siervos, de entrar en el gozo de su señor, entiéndase cielo. Así también tenía él el derecho de castigar a un siervo inútil y negligente por no hacer un buen trabajo. Entonces esto es lo que el Señor ha respondido hasta aquí con parábolas. Empezó desde el capítulo 24 al 25, pero a partir del 31 en adelante ya no es una parábola. Va a describir el Señor cómo va a ser el día de su regreso, cómo el Señor va a regresar. Y es muy interesante que nosotros comprendamos esto, porque nosotros tenemos que enamorarnos de ese día, cuando Cristo venga en gloria. ¿Cómo será este evento único en todo el mundo, en todo el universo? Entonces miremos cómo los detalles que el Señor usa aquí en el versículo 31 al 46. Dice el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pregunta: ¿que no está el Señor sentado en su gloria? Claro que sí. Ya el Señor se ha sentado en su trono desde antes de la fundación del mundo. El Señor es el Rey por todos los siglos. Pero ahora vendrá también, así como nos dijo en Mateo 24, desde el oriente al occidente todo ojo le verá. Y miremos aquí que el hombre tiene que reconocer la gloria y la majestad de Dios. Y el Señor describe aquí en el versículo 1, el versículo 31, que no solamente vendrá solo, sino que vendrá con todos los santos ángeles y se sentará en su trono de gloria. Versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y esto es muy, muy sorprendente, muy maravilloso y a la vez espantoso para aquellos también que no quieren reconocer a nuestro Señor Jesús como su Salvador y Señor.
todos algún día nos presentaremos delante del Señor. Y aquí la palabra, el versículo 32 dice que todas las naciones, no habrá ninguna excepción, toda lengua, toda raza, todo color, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahora, esto no tiene nada que ver con que la derecha sea mejor que la izquierda, simplemente nos está hablando de una separación. Y el Señor va a hacer esta separación, los buenos de los malos, los negligentes de los diligentes, los prudentes de los imprudentes. Y miramos aquí la comparación que también hace entre ovejas y cabritos. El versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está ese punto, que desde antes de la fundación del mundo y el Señor ha preparado un lugar especial para cada uno de los que le reciben como Señor y Salvador. Y hermanos, si tú me escuchas y no conoces a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues este es el Evangelio, el bendito Evangelio del Señor, que un día todos nos presentaremos ante Dios, y el único medio de salvación se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, solamente por Jesucristo, solamente por confiar en Él plenamente. Versículo 25. A partir de aquí viene la justicia, lo que se esperaba del pueblo de Israel, la justicia y la misericordia, y lo que se espera también de nosotros como cristianos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, él les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Interesante aquí, porque otra vez estos versos a veces se han sacado de su contexto para hacer ministerios, y cosa que no está mal, está muy bien que alguien se preocupe por la gente indigente, por la gente que tiene sed, que está enfermo. Eso está bien, es parte de nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos que hacer. Pero un énfasis aquí muy importante es que en el versículo 40 dice Jesús: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Ahora, aquel que no es hijo de Cristo Jesús, aquel que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pues no entra en este paquete de ser hermanos de Jesucristo. A mí me lo hiciste. Ahora, esto no quiere decir que no lo podemos hacer con las personas inconversas. Hay que hacerlo, hay que demostrar que tenemos amor con estas personas, para que también ellos puedan ver el amor de Cristo en nosotros, y así también poder predicar este evangelio. Pero va enfocado también a aquellos de los que Jesús iba a utilizar como mártir, aquellos que van a caminar hacia el mundo para sembrar la palabra del Señor, y van a ir sedientos, se van a enfermar, van a ser forasteros, van a tener sed, algunos van a caer presos en la cárcel por causa de Jesús. Entonces también a estos hay que irlos a buscar, a ayudar, ¿verdad? Entonces si hay preguntas y comentarios acerca de este punto, hermanos, puedes hacerlo, dejar ahí tu comentario. Enseguida el Señor, versículo 41 hasta el 46, vamos a leer lo contrario, el contraste que hace con aquellos que van a ser apartados. A unos ya los declaró justos, y ahora vamos a ver qué dice en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Y esa parte es interesante. Mire, en el versículo 34, el versículo 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo, aquí el Señor los ha declarado justos. Versículo 41, a los de la izquierda, a los que apartó, a los que no hicieron la voluntad de su Padre, apartados de mí, malditos, dice aquí, malditos. Y esto es una frase muy fuerte, viniendo de Cristo Jesús: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Y en otros videos te he dicho que es Jesús quien habla más del infierno, más que otros apóstoles, más que otros profetas. Y ahora aquí el Señor nos da una pista muy importante, que el fuego de eterno no es preparado para las personas, es preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que han decidido voluntariamente rechazar a Cristo como Señor y Salvador? Pues van a estar juntamente donde Satanás o el diablo esté con sus ángeles. Ahora el Señor va a dar el motivo aquí y te decía: justicia y misericordia, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudos, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, ¿en qué lado nos encontramos? ¿Estamos en el lado de la vida eterna o estamos en el lado del camino eterno? A veces pensamos que por hacer la fe de la oración de fe ya somos salvos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se reproducen nuestras obras? A partir de la salvación nosotros debemos de dar frutos de justicia y de misericordia. Esos son la evidencia de nuestra salvación. Otra de las cosas, otra pregunta que te quiero dar el día de hoy: ¿cómo nos preparamos para recibir a Jesús en su segunda venida? No quiero dar esa pregunta, porque quisiera escuchar o leer más acerca de lo que Dios ha puesto en tu vida. Así que el día de hoy, hermanos, quedó el capítulo 25 hasta acá. El día de mañana, hermano Mauricio estará compartiendo el capítulo 26. Espero que en casita estemos aprendiendo, haciendo observaciones, aplicaciones a nuestra vida. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Que tengamos esa seguridad que solamente Cristo puede darnos para seguir adelante, hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones.